Con gran gusto quiero iniciar esta serie de seminarios que tenemos preparados para celebrar los 15 años de ESMaestras. Este seminario que lo dará la doctora Susana Lozano. Creo que la intención de este seminario es mostrar el trabajo que ya se ha hecho en salud reproductiva y empezar a pensar qué más podemos hacer para entender el impacto que la salud reproductiva en general, el impacto que puede tener en otros tanto los determinantes de salud pueden tener en salud reproductiva, como algunas de los desenlaces en salud reproductiva pueden afectar, digamos, otro tipo de enfermedades crónicas. Entonces, realmente la invitación es, nosotros durante este año va a haber una serie de seminarios con diferentes temas que irán de nutrición, salud mental, y otros temas, con la intención de dar a conocer el trabajo que se ha hecho y también abrir las puertas para que se haga más trabajo en este estudio, que yo creo que tiene mucho que aportar. Entonces, bueno, pues la doctora Lozano estuvo trabajando con nosotros durante varios años, hasta que decidió irse a hacer un doctorado en epidemiología de cáncer. Ella ha estado muy involucrada, ha estado involucrada muy de cerca en no nada más hacer investigación, pero ayudar a fortalecer la corte y desarrollar la corte. Entonces ella nos hará una presentación de, pues un poco recordando qué sabemos, qué se tiene en ESMaestras, qué se ha hecho. Y finalmente Aremis nos dará unos comentarios de lo que ve en el potencial de ESMaestras para seguir aportando información sobre salud reproductiva en mujeres mexicanas. Entonces, sin mucho más, quiero pasarle la palabra a la doctora Lozano. Gracias, Martín. A ver, déjame compartir. Ok, creo que ya estoy compartiendo mi diapositiva. Pues antes que nada le quiero dar muchas gracias a los organizadores por invitarme a dar esta plática. Y algo que quiero recalcar es, ayer estaba terminando los últimos detalles de la presentación en la noche y me di cuenta que todas las investigaciones que voy a presentar el día de hoy fueron lideradas como por primer autor por investigadoras mujeres. Entonces, eso creo que es algo muy importante dentro de ESMaestras y algo de lo que estar muy orgullosos. Yo estoy muy agradecida por el tiempo que estuve colaborando con ESMaestras. Como dijo Martín, yo inicié ya hace muchos años, era estudiante de medicina apenas y creo que fue una oportunidad no solamente para crecer como investigadora y profesionista, pero también como persona. Entonces, básicamente lo que voy a dar aquí es un breve overview de lo que se ha hecho en ESMaestras en temas de salud reproductiva. Definitivamente no es exhaustivo. Si tuviéramos todo el día, podríamos ser mucho más exhaustivos y mostrarles todo lo que hemos estado haciendo y todos los proyectos que vienen, pero decidí elegir algunos de los que creo que son interesantes. Entonces vamos a ir viendo cómo la corte evoluciona en el tiempo y cómo esto también ha ayudado a que evolucione pues los intereses principales de la corte en temas de salud reproductiva. Entonces voy a iniciar con un resumen de lo que es ESMaestras para todos aquellos que no la conocen. El estudio de la salud de las maestras es una cohorte, una de las cohortes más grandes de América Latina. Tenemos más de 100,000 mujeres que son maestras en 2 estados de la República y hemos estado siguiendo a estas mujeres desde el 2006-2008, con una tasa de seguimiento alta, alrededor del 80-85%. Entonces, el reclutamiento de ESMaestras se inicia con un piloto en el 2006.
en donde vamos solamente a Jalisco y Veracruz a ver si hay un interés por parte de las maestras y si funciona esto de ingresarlas como participantes a una cohorte. Gracias al éxito del piloto, en el 2008 iniciamos ya con los otros 10 estados de la República para tener 2 años de reclutamiento en esos otros y al final tener nuestras 115,314 participantes. Ya desde el inicio del basal vemos cómo van cambiando los intereses de salud reproductiva y cómo se van refinando las preguntas, y esto lo podemos ver. Por ejemplo, para Menarca en el 2006 solamente preguntamos cuál es la edad de primer menstruación de las maestras, mientras que en el 2008 agregamos más preguntas de cuántos años te tomó, cuánto tiempo te tomó en volverte regular, actualmente cuál es tu regularidad, cuánto es la duración de tu menstruación, si son maestras que ya pasaron por la menopausia, si utilizan algún tipo de tratamiento de reemplazo hormonal. En el embarazo, en el 2006, solamente preguntamos la edad del primer embarazo, si nunca ha estado embarazada, por qué nunca lo ha estado, la historia de paridad, en donde solamente hacemos preguntas del tipo ¿cuántos embarazos has tenido? ¿Qué tipos de embarazos has tenido? ¿Alguna vez has tenido durante tus embarazos algún tipo de diagnóstico como diabetes gestacional o preeclampsia? ¿Cuánto tiempo en total tuviste lactancia con tus hijos? Y si tomaste algún tipo de suplemento en alguno de tus embarazos. En el 2008 queremos aún más información más desglosada de estos embarazos, por lo que preguntamos preguntas más dirigidas a infertilidad, de temas de endometriosis o problemas con la pareja. En historia de paridad preguntamos por embarazo todas estas preguntas, pero ya es por cada embarazo. Es decir, por ejemplo, para lactancia preguntamos en el primer embarazo cuántos meses tuviste lactancia, en el segundo cuántos, y así. Y además preguntamos aumento de peso por cada embarazo y si por cada embarazo si fueron embarazos múltiples, es decir, gemelos, trillizos, cosas de ese tipo. Para anticonceptivos preguntamos la edad de inicio y la edad del fin solamente en el 2006, mientras que en el 2008 preguntamos qué tipo de anticonceptivos utilizaban o han utilizado en su vida y cuáles son los que utilizan con más frecuencia. Y finalmente en diagnósticos, aquí sí no ha cambiado tanto, preguntamos tanto en el 2006 como en el 2008 varios diagnósticos médicos que han tenido las maestras durante su vida, y entre ellos está el ovario poliquístico, neoplasias, como de mama, ovario, útero y mastopatía. A la par de el ingreso de las participantes a la cohorte principal, también las invitamos a lo que nosotros llamamos jornadas clínicas, en donde les pedimos a las participantes que vayan, a las participantes de una región que vayan en un día específico a alguna clínica con la que hemos hecho una asociación para que vayan a tomarse muestras de sangre, muestras de imagen, les hacemos más preguntas y para nosotros algo muy importante dentro de estas jornadas clínicas fue que hicimos mamografías, validamos algunas preguntas sobre la menstruación y tomamos muestras de sangre en todas estas participantes de la subcohorte clínica. Con la llegada de las mamografías, pudimos empezar a hacer estudios con la densidad mamográfica con la ayuda de la doctora Gaby Torres, aquí del instituto. Y para los que no sepan, densidad mamográfica básicamente es cuánto tejido denso tienes en la mama. Entonces, si nosotros vemos una mamografía, se ve como en la imagen que les pongo aquí abajo, se van a ver como cosas negras y blancas grises. Y lo negro va a ser la grasa porque es translúcida y lo blanco es el tejido epitelial de la mama y por eso se ve blanco. Entonces, solamente es una medida del porcentaje entre esto blanco grisáceo con lo negro, y se mide con el programa de la doctora Gaby que se llama Mamgram. Y hicimos una validación con 2 interpretadores independientes de mediciones con 100 mamografías y obtuvimos
una correlación del 0.87. Uno de los estudios de los primeros estudios que hicimos fue pues ver cuáles son los predictores dentro de las maestras de densidad mamográfica, en específico predictores del tipo reproductivos, obviamente, ¿no? Entonces, algunos de los resultados eran esperados, pues son consistentes con lo que se ha observado en poblaciones blancas no hispanas. Por ejemplo, aquí les estoy poniendo índice de masa corporal. Pues esto es obvio, mientras tu índice de masa corporal aumenta, usualmente es porque aumenta la adiposidad de nuestro cuerpo y por eso disminuye la densidad mamográfica. Si pueden ver, no incluyo algunos predictores que se conocen de densidad mamográfica en otras poblaciones, como edad a la menarca, edad del primer embarazo y paridad, y esto es porque no lo vimos tanto en nuestras mujeres premenopáusicas como en nuestras postmenopáusicas. Y algo muy interesante de este estudio es que vimos en las mujeres postmenopáusicas que hay una asociación inversa con hablar o tener padres que hablen una lengua indígena, y pues esto nos llamó la atención, pues no se había reportado en otros estudios. Siguiendo con ESMAESTRAS, después del basal empezamos con estos ciclos de seguimiento. El primero fue a la par del basal, del 2011 al 2013, y el segundo empezó en el 2013 y acabó alrededor del 2019. Y gracias a estos seguimientos, todas las participantes que habían dicho en el basal que habían tenido cáncer de mama, pudimos empezar a enviar cuestionarios de confirmación junto con otras enfermedades. Pero uno de los intereses principales de la corte era tener una corte de casos de cáncer de mama, por lo que nos dimos de la tarea de empezar a juntar todos aquellos casos que alguna vez habían sido, todos los casos incidentes que habían sido reportados en la corte. En el año me parece que fue en el 2018, 2019, empezamos una búsqueda más intensa. Aquí pueden ver que el autorreporte de las maestras sí es la fuente principal de casos de cáncer de mama. Lo tenemos dividido en físico, call center y en línea, ya que hacemos diferentes olas. Primero intentamos que todas las maestras nos contesten pues con el cuestionario físico, porque obviamente es mucho más barato, pero a todas aquellas que no nos cuestionan, no nos contestan, lo intentamos hacer a través del call center, y a la par siempre tenemos nuestro cuestionario en línea que las maestras pueden acceder en cualquier momento. Pero también empezamos a buscar los casos de cáncer de mama en bases administrativas de diferentes organismos de salud, como es el IMSS, el ISSSTE, el Seguro Popular, en donde buscamos a nuestras maestras y encontramos algunas de ellas con diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama. Y finalmente las buscamos en registros. Buscamos en el Registro Nacional de Cáncer, que aunque no cubre toda la República Mexicana, sí cubre algunos de los estados en donde residen nuestras maestras, y en registros de mortalidad. Con esta búsqueda de casos de cáncer de mama, nos dimos cuenta que tenemos un alto porcentaje de casos incidentes que son en mujeres premenopáusicas, por lo que creemos que va a ser de mucha ayuda para hacer investigación de casos de cáncer de mama en mujeres premenopáusicas en México, ya que sabemos que comparado con otras poblaciones más estudiadas, como son las de Estados Unidos, las mujeres mexicanas usualmente tienen un diagnóstico de cáncer de mama a edades más tempranas. Y aquí estamos comparando algunas características basales entre aquellas que son casos premenopáusicos contra casos postmenopáusicos. Solamente quiero resaltar algunos de ellos. Por ejemplo, vemos que las mujeres hay un mayor porcentaje de mujeres que reportan hablar o que sus padres hablan una lengua indígena en aquellas que son postmenopáusicas. La edad a la menarca, aquí son aquellas que tuvieron edades tempranas de menarca, menos de 12 años,
y vemos que también en las mujeres posmenopáusicas es mayor el porcentaje de mujeres que tuvieron edades tempranas. Nuliparidad, por el otro lado, vemos que aquellas que tuvieron un diagnóstico antes de la menopausia tenían mayor probabilidad de ser nulíparas. Y uso de anticonceptivos orales también era mucho más frecuente en aquellas que tuvieron el diagnóstico antes de la menopausia contra aquellas después de la menopausia. Bueno. Otros estudios que hemos hecho, aquí estoy mostrando uno que se me hizo interesante de factores menstruales y enfermedad cardiovascular. Entonces, básicamente lo que hicieron en esta investigación fue ver la edad a la menarca y determinantes de enfermedad cardiovascular y también tiempo de irregularidad. Entonces, algo que quiero recalcar en la imagen del lado izquierdo es cómo vemos este tipo de asociación en forma de U para la prevalencia de diabetes. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Bueno, que tanto mujeres que tuvieron su menstruación a edades tempranas como aquellas que tuvieron su menstruación a edades tardías parece que tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes. No puse los otros determinantes de enfermedad cardiovascular, pero son como se ha visto en la literatura, que aquellas mujeres que tienen edades tempranas de la menstruación tienen una mayor prevalencia de obesidad, de hipertensión y de hipercolesterolemia. Y algo nuevo de este estudio fue que evaluaron el tiempo de regularidad. Se le preguntó a la maestra que después de su primer menstruación, ¿cuánto tiempo tardó en empezar a tener menstruaciones regulares? Y aquí vemos que un tiempo mayor de regularidad, aquí el corte fue 1 año, entonces aquellas mujeres que tomaron más de 1 año en llegar a la regularidad menstrual, tuvieron mayor prevalencia con diabetes, hipertensión e hipercolesterolemia. Y bueno, pues esto nos está hablando, lo de diabetes, la prevalencia de diabetes nos habla que tanto edades tempranas como tardías tienen algún tipo de mecanismo que lleva a las mujeres a tener resistencia a insulina en la adolescencia, y esto se traduce en una mayor prevalencia de diabetes en la vida adulta. Podemos ver que también con los otros factores menstruales, edades tempranas a la menstruación estaban asociados con otros determinantes de enfermedad cardiovascular, y esto se ha visto en la literatura también, por lo que sabemos que edades tempranas a la menarca pueden ser un factor de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares en el futuro. Lo que no se había visto es estos datos que les mostré de regularidad. Otro estudio muy interesante fue lactancia y aumento de peso, que hizo Mónica, una estudiante que trabajaba dentro de ESMaestras. Y aquí lo que observaron fue que hay una asociación dosis-respuesta entre la duración media de lactancia por niño y el cambio de peso desde los 18 años hasta el actual. Entonces, lo que vio Mónica fue que la paridad altera el trayecto del aumento de peso. Entonces sabemos que cuando las mujeres suben de peso, obviamente en el embarazo, pero muchas de ellas nunca vuelven al peso original antes de embarazarse. Entonces la paridad va cambiando esta trayectoria de peso, y la lactancia después del embarazo podría reducir esta alteración, porque vemos una asociación entre mayor lactancia por niño y cambio de peso en una forma lineal, pero lo interesante, o bueno, para mí lo interesante fue que esto dura hasta los 6 meses. Y parece que después de los 6 meses ya no existe esta asociación lineal entre cambio de peso y lactancia. Otro esfuerzo que hicimos dentro de ESMaestras fue empezar a confirmar el estatus vital de las maestras, y aquellas que fallecieron, encontrar la causa de muerte. Hicimos un esfuerzo
con la Secretaría de Educación Pública, en donde ellos nos dan una actualización anual del estatus de la maestra, en donde nos dicen si la maestra sigue trabajando, por lo que asumes que está viva, si está jubilada, por lo que ya no tienes información de si está viva o no, solamente que ya no trabaja con ellos, y si falleció. También fuimos a fondos de pensión, como la Sociedad Mutualista, que es para maestras que trabajan en la Ciudad de México, el IMSS y el ISSSTE, para encontrar a todos aquellos pensionados. Sabemos que estas organizaciones tienen que estar actualizando el estatus vital de las personas para saber si seguir dando pensión o no. También hicimos un esfuerzo en todas aquellas que nos habían reportado que habían muerto, de hacer llamadas a familiares para confirmar este estatus. Y finalmente hicimos el esfuerzo de encontrar a las maestras a través de un programa de linkaje probabilístico para buscarlas en 2 registros de mortalidad, el CED, que es el de la Secretaría de Salud, y en INEGI. Y aquí podemos ver cuáles son las causas de muerte dentro de nuestras maestras desde el 2006, que empezó la corte, hasta el 2018, que es la última base de datos de mortalidad que tenemos acceso a. Y algo muy interesante, que a mí siempre se me ha hecho muy interesante, es que la principal causa de muerte dentro de nuestras maestras es neoplasias, con el 36%. Y de estas neoplasias, las principales es de mama y de ovario. Con esta información de mortalidad, pudimos ahora empezar a hacer estudios de mortalidad con factores reproductivos. Ya les había presentado el de factores reproductivos, factores menstruales y enfermedad cardiovascular, por lo que decidimos ver si encontrábamos lo mismo, pero ahora con mortalidad. Entonces hicimos, del lado izquierdo pueden ver que es la edad a la menarca y diferentes causas de mortalidad, y del lado derecho es el tiempo, otra vez la misma variable, tiempo de regularidad a la menarca y enfermedad por cualquier causa. Decidimos dejarlo así del lado derecho porque no teníamos tantas participantes que contestaron regularidad. Si recuerdan, hace muchos slides les dije que hubo cambios entre el 2006 y el 2008, por lo que no todas las participantes contestaron tiempo de regularidad. Y algo muy interesante que vemos aquí, por ejemplo, es que parece ser que hay una asociación también en forma de U para cáncer de mama, en donde edades tempranas, que era lo esperado, edades tempranas a la menarca tenían mayor riesgo de cáncer de mama, pero algo interesante es que también edades tardías. Vemos también que edades tempranas tienen mayor riesgo de morir por diabetes como edades tardías, que esto se refleja con el estudio que les mostré hace unas slides. Algo muy interesante que encontramos aquí es que prácticamente no vimos asociación entre enfermedad cardiovascular y edad a la menarca, que es una asociación que se ha visto consistentemente en la literatura. Y pues nuestra hipótesis es que, como les dije, nuestra principal causa de muerte no son enfermedades cardiovasculares, es neoplasias. Creemos que no tenemos suficiente poder para ver una asociación. Y además, todos los estudios que han hecho menarca y mortalidad siempre hacen menarca y mortalidad total y mortalidad por enfermedad cardiovascular. Nunca ven estas otras causas como nosotros lo hacemos. Y cuando ellos ven enfermedad cardiovascular, las dividen los tipos de enfermedad cardiovascular. Dividen stroke, de infartos, y nosotros en realidad no teníamos tantas muertes para poder hacer este estudio estratificado. Y finalmente vemos que parece que haber una asociación también entre otros tipos de cáncer, es decir, cualquier cáncer que no sea cáncer de mama y edad a la menarca temprana. Y creemos que esto es muy importante, pues uno de los determinantes
fuera del genético para edad de la menarca es el peso en la infancia. Entonces, esto nos habla de que los estilos de vida durante la infancia pueden ser determinantes de la mortalidad en la edad adulta a través de la edad de la menarca. Y pues también que los antecedentes menstruales deben de ser algo muy importante cuando vamos con el doctor, pues pueden identificar subgrupos que se beneficiarían de intervenciones adicionales para disminuir este riesgo de causas específicas que vemos. Finalmente, sé que ya se me está acabando mi tiempo, solamente quiero hablar de otros proyectos que estamos o están haciendo en este momento. Uno es lactancia y mortalidad. Queremos ver si lactancia por hijo tiene algún efecto en la mortalidad de las mujeres y por causas específicas también. Entonces estamos esperando terminar con todo lo hicimos antes de tener el acceso a las bases del 2018 y no teníamos suficientes muertes para hacer por causa específica. Entonces nos estamos esperando a terminar con la búsqueda de muertes en la base del 2008 para terminar con este estudio, pero pues se ve muy interesante. Se ve que, de nuevo, aquellas mujeres que amamantaron a sus hijos por menos de 6 meses, parece que hay un indicio de que tienen mayor riesgo de morir por cáncer de mama. También otro estudio muy interesante es que hay barreras en el acceso a la atención médica para la infertilidad. Nosotros preguntamos a algunas maestras por qué nunca habían estado embarazadas o si intentaron estar embarazadas por 2 años y no lo lograron, y las catalogamos como infértiles, aquellas que nos dijeron que eran infértiles por diferentes causas, ovario poliquístico, endometriosis y otros diagnósticos. Y luego evaluamos cuántas de ellas fueron con un médico para acceder a atención médica para su diagnóstico de infertilidad. Y observamos que aquellas mujeres que estaban divorciadas o que eran solteras, las que daban clases en zonas rurales, las que reportaban hablar o que sus padres hablan una lengua indígena o que tenían un grado menor al universitario de educación, tenían menos probabilidad de acceder a atención médica por el diagnóstico de infertilidad comparado con las otras maestras. Y también observamos que aquellas que utilizan con frecuencia servicios preventivos como la mamografía o el Papa Nicolau, aquellas que usan esos sistemas preventivos tienen mayor probabilidad de acceder a atención médica para la infertilidad. Que bueno, pues es muy interesante observar estas barreras, dado que toda nuestra cohorte, como son trabajadoras de la Secretaría de Educación Pública, tienen algún tipo de seguridad social. Entonces, es aún más impresionante encontrar barreras dentro de esta población que ya tiene seguridad social porque tiene un trabajo formal. Y finalmente, otro estudio están evaluando la adiposidad, la hipertensión en el embarazo y su riesgo o su asociación con la enfermedad cardiovascular subclínica. Y esto lo están intentando ver si la asociación entre hipertensión en el embarazo y enfermedad cardiovascular subclínica es modificada por diferentes niveles de adiposidad. Y finalmente, de los que les quiero hablar, quiero cerrar esta plática es con proyectos a futuro, proyectos que serían muy interesantes realizar con los datos de maestras. Lo primero son exposiciones con alta prevalencia, que creo que no se han estudiado lo suficiente en México. Sabemos que las cesáreas se hacen de una manera desproporcional en México. 2 de cada 3 cesáreas que realizamos en México no son por algún tipo de indicación médica, por lo que deberían de ser innecesarias. Sería muy interesante ver si estas cesáreas tienen algún efecto en la salud de las maestras. Y dentro de nuestra cohorte, alrededor del 30% de las maestras reportan
que tuvieron cesárea en los primeros 2 embarazos. Otra exposición con alta prevalencia son los embarazos adolescentes. Sabemos que México ocupa el primer lugar en estos temas, con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada 1000 adolescentes de 15 a 19 años. Y dentro de nuestra corte, alrededor del 11% reporta que su primer embarazo fue entre los 12 y los 19 años, por lo que también podría ser una variable muy interesante de observar cuáles son los efectos, y aquí no solamente de salud, ¿verdad? Los efectos socioeconómicos, de movilidad. Sería muy, muy interesante seguir evaluando el embarazo adolescente en las maestras. Otras exposiciones que se me hacen a mí, a lo mejor es muy personal, pero yo creo que es algo muy interesante, son las alteraciones hormonales e inflamatorias. Me sorprendió cuando estaba haciendo un poco de investigación para esta presentación del síndrome de ovario poliquístico. Prácticamente, o más bien, no encontré otro estudio que no fuera el que les estoy poniendo en esta tabla, que es un estudio que se realizó, no me acuerdo en qué estado de México, pero se realizó en alguna parte de México con trabajadoras del IMSS. Juntaron a 150 trabajadoras del IMSS, les hicieron diferentes estudios para determinar si tenían síndrome de ovario poliquístico o no, y encontraron una prevalencia del 6%. Y esto es muy diferente a la prevalencia que se encontró en un estudio en Los Ángeles con personas que se identifican como mexicanos americanos, en donde la prevalencia fue muchísimo más alta de lo que se había visto en otras poblaciones, del 12.8% de prevalencia. Creo que sería muy interesante seguir investigando más acerca del síndrome de ovario poliquístico en México, ya que prácticamente no tenemos nada. Casi todos los otros estudios que vi del síndrome de ovario poliquístico hacen referencia a este para hablar de la prevalencia en México. Y dentro de nuestras maestras rápidamente encontré que alrededor del 10% reportan hacer un diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico. Tenemos cuestionarios de confirmación, pero estos no han sido validados. Entonces creo que esta es un área de oportunidad muy interesante para hacer investigación, encontrar si los cuestionarios en realidad pueden determinar si alguien tiene o no, o sea, si tienen una buena sensibilidad para el síndrome de ovario poliquístico. Y finalmente, bueno, no finalmente, pero otra enfermedad es la endometriosis. 22% de nuestras participantes que reportan infertilidad tienen endometriosis. Todavía no sabemos cuánto es el total de la corte, es decir, aquellas que no reportan haber tenido infertilidad, pero puede que tengan el diagnóstico de endometriosis, siguen sin estar diagnosticadas en nuestra corte, por lo que sería muy interesante evaluar endometriosis dentro de estas participantes. Sabemos que la endometriosis hay una asociación con este diagnóstico y riesgo de ovario, pero con otras enfermedades es menos clara, y aquí les pongo como un artículo de opinión o de resumen que salió hace relativamente poco, en donde las autoras hablan de cómo el diagnóstico y el interés en la academia de endometriosis ha sido muy bajo, y ellas creen que es por esta razón que no hemos encontrado asociaciones entre endometriosis y otras enfermedades, o que al menos no hemos podido que no se han encontrado claramente asociaciones. Ellas nos dicen que hay estas asociaciones entre la inflamación y alteraciones del sistema inmune que nos llevan a tener enfermedades crónicas al igual que la endometriosis, e incluso que, por ejemplo, algunos tratamientos como el danazol, que se usa en la endometriosis para disminuir estos niveles altos de estrógeno, nos pueden llevar también a otro tipo de enfermedades que no se han estudiado. Entonces creo que pues es un área poco estudiada y que debe ser de gran interés
si en esta corte, el 22, casi un cuarta parte de las mujeres que reportan infertilidad reportan que la causa es por endometriosis. Y finalmente, algo que a mí me ha interesado desde hace mucho tiempo son las exposiciones durante la adolescencia. Como dijo Martín, el cáncer es uno de los diagnósticos que me interesan mucho y de verdad siento que es ilógico pensar que, por ejemplo, en el cáncer de mama, tus exposiciones de hace 5 años en realidad es todo lo que puede haber para aumentar tu riesgo de cáncer de mama. Y aquí les pongo una imagen que creo que es muy ilustrativa de este pensamiento nuevo que se llama Life Course Framework, en donde hablan de cómo puede haber periodos en donde hay exposiciones que pueden aumentar nuestro riesgo y este aumento de riesgo puede ser de diferentes maneras. Entonces, el primero le dicen periodo crítico, o otros hablan como periodo sensible, en donde dicen que hay momentos en la vida de la mujer, en útero o en la pubertad, cuando tenemos un gran crecimiento, nuestras células se están dividiendo a altas velocidades, que pueden hacer que exposiciones tengan un mayor efecto que en la vida adulta. Entonces, por ejemplo, en específico para cáncer de mama se habla que hay una ventana muy importante entre la primera menstruación y el primer embarazo, pues las células de la mama todavía no terminan de diferenciarse y es por eso que las células pues, están sensibles o son propensas a desarrollar algún tipo de mutación por exposiciones. Y la otra teoría es la de acumulación de riesgo. Entonces hablan de si tienes tu exposición antes, puede tener un efecto acumulado porque llevas mucho tiempo estando expuesto a esa exposición, ¿no? Entonces sería este efecto acumulado en donde empieza desde edades tempranas y no para la persona no deja de estar expuesto. Por ejemplo, estrógeno, ¿no? La mujer empieza a estar expuesta a estrógeno y no deja de estar expuesta a altos niveles de estrógeno hasta pues la menopausia. Y otros modelos, uno es el efecto aditivo, en donde tú empiezas con una exposición, pero estas exposiciones aumentan el riesgo y se acumula otra exposición y aumenta tu riesgo y hasta que estás expuesto a 3 exposiciones que juntas ya inician el proceso de neoplasia. Y el trigger effect, básicamente lo que dice es que en realidad la única exposición causal que vemos es la C en esta figura, pero tu riesgo de estar expuesto a la exposición C aumenta por la exposición A y por la exposición B. Entonces, como tienes la exposición A y eso hace que estés expuesto a la exposición B y eso hace que estés expuesto a la exposición C, que la C ya es la causal de la enfermedad. Entonces, también creo que este es un área que prácticamente, no solo en México, por temas logísticos y económicos, pues es muy difícil de estudiar. Entonces, creo que es muy importante validar todos nuestros cuestionarios de exposiciones en la adolescencia. No hablé mucho de eso, pero en las maestras tenemos dieta en la adolescencia, actividad física, todo lo de menarca, menstruación. Y creo que es muy importante validar esos cuestionarios y también pues crear nuevas cohortes donde podamos seguir a adolescentes o de alguna forma entender las exposiciones durante la adolescencia y luego poder evaluar durante la vida adulta los diagnósticos y las enfermedades. Y bueno, esa fue mi plática. Me faltaron muchos estudios de presentar. De verdad, hay muchas cosas que estamos haciendo en salud reproductiva que creo que son muy emocionantes. Y quiero terminar agradeciendo a todo el equipo de Desmaestras. Esta foto es muy vieja, probablemente muchas de las personas que siguen trabajando en Desmaestras ya no están aquí, pero pues quiero agradecer a
a todo el equipo de antes y al equipo de ahorita. Y claro, quiero agradecer a todas las maestras por seguir contestando el cuestionario y seguir contribuyendo a la salud y de México y al conocimiento para tener mejores políticas públicas que no estén basadas en estudios de otras poblaciones, pero que estén basadas en nuestra población. Y finalmente a todos nuestros colaboradores, en todas nuestras instituciones que nos han fondeado o que nos han ayudado con bases de datos e información. Y ahora le paso la palabra a la doctora Aremis. Muchas gracias Susana, gracias por tu presentación. Buenos días a todas y a todos. Primero que nada, muchas felicidades por estos 15 años de ESMaestras. Es increíble todo lo que han trabajado y toda la evidencia empírica que están generando. Muchas felicidades. Pues agradezco la invitación que me hicieron para realizar algunos pequeños comentarios en este seminario. Me resulta muy interesante toda la presentación que realizó Susana y donde se analiza pues toda la trayectoria de temas de salud reproductiva a lo largo de estos 15 años en ESMaestras. Por ejemplo, temas relacionados con la menarca y la menopausia y estas asociaciones con cáncer de mama, pues realmente son resultados muy interesantes y además tienen la validez de poderse contrastar con estudios médicos, lo cual hace pues mucho más fuerte este estudio. También me llamó un poco la atención algunos de los indicadores relacionados que ella presentó en cuanto a las conductas de riesgo. Esto es como curiosidad meramente personal. Donde se destacan ciertas conductas de riesgo como el consumo de tabaco y alcohol asociadas a algunos determinantes, y realmente es un poco una duda que yo no conozco tanto el cuestionario, no sé si tengan un poco de la historia de estas preguntas en cuanto a edad de inicio de tabaco, de alcohol, de consumo de sustancias, frecuencia del uso, y si son exusuarias de algunas de estas sustancias, también podría ser interesante cruzar esos temas. También ahorita comentó Susana otros estudios que están en curso y realmente me resulta muy interesante, incluso me genera mucha inquietud en cuanto a los resultados que pueden encontrar, no solo de analizar la fertilidad, la fecundidad de estas mujeres, sino analizar el otro aspecto. La infertilidad me parece que es un tema que se ha estudiado poco, no únicamente en la población de maestras, sino en general en la población mexicana. Es un tema que se ha estudiado poco, al menos desde la parte social, entonces así que pues felicito mucho al grupo de investigación encabezado por Martín, porque me parece que están desarrollando muchos temas muy importantes. Y bueno, también, pues sí, aunque sabemos que las maestras tienen acceso al ISSSTE, pues en muchas ocasiones es más fácil atenderse en otras instituciones. Entonces también resultaría interesante ver esa búsqueda, ¿no?, en cuanto a la parte de infertilidad en diferentes instituciones, no únicamente en la institución donde ellas tienen la derechohabiencia. En cuanto a temas de particular importancia en la Dirección de Salud Reproductiva, pues hay un montón y algunos Susana ahorita ya comentó. Por ejemplo, temas relacionados con el contexto en que vivieron estas mujeres, particularmente la niñez, resulta interesante porque puede llegar a determinar otros factores que se desarrollan más adelante a lo largo de la vida. Ella mencionó un poco de las desigualdades y, bueno, sería interesante cruzar las circunstancias con las que vivieron en la niñez con la parte de esta exposición en la adolescencia, particularmente el primer embarazo. Hay como mucha asociación entre eso. Y ella mencionó un 11%, lo cual no es muy diferente de lo que hemos observado en otras poblaciones y por lo cual
México se destaca por ser de los países con embarazos en edades tempranas alto. Entonces, va de acuerdo a lo que reporta la literatura y sería muy interesante poder explorar esta parte en cuanto a pues toda la parte de la maternidad y particularmente la maternidad en edades tempranas. También pienso que con la riqueza de información que ustedes tienen, se puede explorar un poco más acerca de la historia de los embarazos, es decir, si tuvo un embarazo en temprana edad y ese embarazo terminó en un aborto y si volvió a tener otro embarazo, esa clase de historia reproductiva valdría la pena también rescatar algo al respecto. Y en cuanto a a esta acumulación de los efectos que ya comentaba, y particularmente con lo que están observando en el embarazo en la adolescencia, lo que se ha observado en esta corte, también un tema interesante que hemos explorado un poco en la Dirección de Salud Reproductiva es que no únicamente ocurra un embarazo en la adolescencia, cuando las cosas, bueno, existe toda una argumentación respecto a los riesgos de tener un embarazo en la adolescencia, no únicamente para la salud de la mujer y la del bebé, sino para todo el contexto y las circunstancias en las que ocurre, que podrían tener otros efectos en cuanto al ciclo que se argumenta un poco el ciclo de la pobreza. También que no solo ocurra un embarazo en la adolescencia, sino que ocurra un segundo embarazo en la adolescencia. Entonces, eso podría ser muy rico poderlo explorar en su corte. Y también la parte de las edades tempranas a la menarca, regularidad de la menstruación, no únicamente ver hacia las enfermedades crónicas, sino ver otros determinantes de esta irregularidad de la menstruación. Y finalmente, y creo que Susana también lo tocó un poco, la atención a la salud materna. Valdría la pena explorar algo de la atención prenatal, es decir, si en alguna onda fueron y había estaba una mujer embarazada, pues ver esas circunstancias en que ocurrió la atención prenatal y poder, en otro levantamiento, poder dar seguimiento a esas circunstancias en cuanto a la salud de las mujeres y también la de sus hijos, ¿no? Y otro tema interesante que podría explorarse en este seguimiento que tienen, tal vez es la historia anticonceptiva en las mujeres. Me parece que también ese es un tema pendiente de explorar y podría ser muy interesante los hallazgos. Y el tema de cesáreas, bueno, pues sí, es un tema muy escandaloso para la atención porque incluso está muy por arriba de lo recomendado en las normas internacionales. En el caso de México, recuerdo que una de nuestras investigadoras analizó la ENSANUD 2012 y encontró que particularmente en el ISSSTE salía mucho más alta la prevalencia de cesáreas en las mujeres. Entonces, bueno, lo que han encontrado me parece que va de la mano con lo que se encontró en ENSANUD 2012. El año pasado hicimos un fact sheet sobre la epidemia de las cesáreas en México y tal vez se podrían cruzar algunos de los resultados con lo que ustedes están obteniendo. Y bueno, otro de los aspectos a destacar, y ya para finalizar, es que me parece muy interesante de este estudio que tienen un tamaño de muestra bastante grande, más de 100,000 mujeres, y con estas características que tienen, la verdad es que pues hay muy pocos estudios que recopilen tanta información como el de ESMAESTRAS, por lo cual resulta muy interesante, incluso pertinente me parece, que podamos colaborar con diferentes visiones. Estoy segura que algunas de las investigadoras de la dirección estarían muy interesadas en colaborar con ESMAESTRAS. Y no me resta más que dar las gracias por estos minutos y felicitarlos por todos estos 15 años de estudio. Felicidades. Muchas gracias, Aremis. Gracias por poner en contexto lo que se está generando y la información que estamos generando en ESMAESTRAS.
Tenemos una serie de preguntas que sí quisiera que hubiera una respuesta rápida. Tenemos poco tiempo, pero nada más quiero resaltar una cosa que es importante para todas las personas que están presentes, para los estudiantes. Una de los objetivos de estos seminarios es generar interés para la colaboración y generar interés para el uso de esta información. Maestras, el éxito de este estudio depende de que se utilicen los datos. Entonces, parte de la idea es que estos seminarios sirvan de invitación para que se acerquen a trabajar con estos datos, que es un recurso del Instituto Nacional de Salud Pública que está a disposición de investigadores dentro de la institución e investigadores. Entonces, nada más quizá muy brevemente, Susana, si nos puedes hablar de cuál ha sido tu experiencia para usar estos datos. Es decir, alguien que quiere utilizar esta información, ¿qué tan fácil es llegar a ellos? ¿Crees que cuáles esos pasos y qué tan fácil es usar estos datos en tu experiencia? No, pues en mi experiencia ha sido muy fácil. De verdad creo que hay mucha apertura a compartir los datos y no solo a compartir los datos, pero a hacer colaboraciones. Entonces, en mi tiempo, cuando estaba dentro del equipo de maestras, algo muy padre era que podía colaborar con personas dentro del instituto y fuera del instituto. Y ahora como alguien que no es parte del equipo, cuando quiero utilizar algo de los datos para hacer algún proyecto científico, en realidad hay mucha apertura. Básicamente es contactar a los investigadores principales, hacer una propuesta de investigación, qué es lo que quieres hacer, cuáles son las variables que quieres utilizar y si no es algo descabellado, no sé si alguna vez he visto que han dicho que no, pero básicamente los datos se le dan a la persona que quiera hacer algún tipo de investigación. E incluso algo que recuerdo que cuando yo era estudiante y cuando trabajaba dentro de maestras, quería hacer un estudio en R porque estaba estudiando en la UNAM y mi tesis me la pedían hacer en R y era algo que nunca se había hecho en las maestras. En las maestras se utiliza SAS y también hubo mucha apertura a que pudiera utilizar los datos para otro programa. Entonces creo que la apertura existe de parte del equipo de maestros. Ok, aquí hay un par de preguntas con respecto a endometriosis. Entonces, ¿nos puedes un poco hablar yo sé que estamos apenas empezando a pensarlo, estamos empezando a pensar en fertilidad, que es un tema que Arenis dice que justamente es un tema que no se ha estudiado mucho. ¿Cuál es tu visión de hacia dónde deberíamos de ir en investigación en infertilidad y específicamente en endometriosis? Sí, creo que hay mucho interés y qué bueno. Siento que hay una pregunta de determinantes de endometriosis y si lo hemos visto en las maestras. Básicamente en endometriosis es factores genéticos, como dijeron en las preguntas, pero también lo que estaba diciendo, creen que es algún tipo de alteración autoinmune. No se sabe muy bien el mecanismo biológico. Hay dos teorías grandes de esto, como de menstruación retrógrada, pero también como de implantes del endometrio. Entonces, en realidad se sabe poco y lo que dicen es que se sabe poco porque no hay interés dentro de las grandes instituciones de hacer investigación en endometriosis. Entonces, creo que a donde va es primero entender por qué las mujeres tienen endometriosis y cuáles son los factores dentro de las mujeres mexicanas fuera de los genéticos para endometriosis. Y luego entender cómo la endometriosis está asociada a otras enfermedades crónicas, más allá de las que ya conocemos, que es infertilidad y cáncer de ovario. Perdón, me perdí ahí por un segundo. Y digo, quizá también otra pregunta que salió y que creo que es importante es
ovario poliquístico. Entonces, ovario poliquístico, ¿cómo ves tú que debe ser algo que se debe estudiar? Debemos pensar o sea, tenemos que pensar en qué tan válido es el autorreporte, porque es una condición que requiere, que a veces uno podría pensar que se sobrediagnostica a través de ultrasonidos que se hacen por otras razones. ¿Crees que tenemos que trabajar un poquito en cuáles son los determinantes de ovario poliquístico, o más bien ovario poliquístico como, digamos, una comorbilidad que afecte desenlaces en salud más adelante? Sí, creo que el primer paso sería validar estos cuestionarios con los criterios diagnósticos que ya existen en la comunidad médica, que principalmente es el Rotterdam o NIH. No recuerdo muy bien, pero hay dos criterios principales que utilizan los médicos para hacer diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, y si es algo tardado, como estás diciendo, ultrasonido, hirsutismo, son varias cosas que no serían muy fáciles pues de aplicar en todas las participantes, por decirlo así. Entonces creo que el primer paso sería validar estos cuestionarios que tenemos de síndrome de ovario poliquístico en aquellas maestras, y creo que algo también interesante sería pues evaluar, si no en una muestra, ya estoy soñando, pero evaluar en una muestra de maestras que a lo mejor nunca se han diagnosticado con síndrome de ovario poliquístico, pero a lo mejor presentan hirsutismo o que tienen resistencia a la insulina, y ver si no hay un subdiagnóstico de síndrome de ovario poliquístico dentro de las maestras. Y creo que después, ya que podamos validar estos cuestionarios y decir con certeza que estas preguntas sí nos llevan con una correlación muy alta al diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico, pues sí, empezar a ver el síndrome de ovario poliquístico como un determinante de salud. Sabemos que hay una asociación muy fuerte con diabetes y síndrome de ovario poliquístico, pero también verlo con infertilidad, también verlo con todas estas enfermedades que están asociadas a inflamación. Bueno, pues, realmente pues un agradecimiento tanto a Aremis como a Susana por esta presentación. Susana, realmente muchas gracias por hacer resumen de lo que se ha hecho. Como dices, todavía ahí tenemos varias cosas, tenemos algo de trabajo sobre pérdidas en el embarazo y enfermedades crónicas también. O sea, creo que nada más para recapitular, creo que aquí hay grandes oportunidades. Yo siento que es un área que hemos subexplotado. O sea, aún con todo lo que se ha hecho, creo que hay muchísima información. En términos de la corte, yo diría que es el área en la que más información tenemos. Es decir, tenemos en el cuestionario en 2008, por ejemplo, tenemos una historia por embarazo. Entonces tenemos una cantidad de información enorme. Y hasta así, y la verdad es que, como siempre, tenemos la sensación de que está subexplotada y que hay mucho más que hacer. Entonces, realmente, pues gracias por dar este resumen. Susana, gracias, Aremis, por tus comentarios. Y la invitación está abierta. Este es un trabajo que sí pues hemos hecho durante 15 años, pero este es un recurso del Instituto Nacional de Salud Pública. Es un recurso al que hay acceso. Cualquier persona puede pedir, digamos, acceso a estos datos para usarlos para sus labores de investigación, para su trabajo de formación, y realmente queremos invitarlos a todos a pensar todo qué es lo que quieran hacer con la base. La información está en línea, ustedes buscan esmaestras.org, ahí están los cuestionarios, ahí están todas las actividades que estamos haciendo, y también estamos, para resaltar que la visión también es que Esmaestras puede servir como base para hacer otros estudios. Una de las cosas que decía, por ejemplo, si estamos pensando en el impacto de cesáreas, por ejemplo, en el desenlace de los hijos de las maestras, uno podría imaginar la creación de una subcorte
hijos de participantes, hijos e hijas de participantes de maestras, y creo que ya se ha hecho mucho camino, tenemos mucha información y la verdad es que lo que más, creo que este es un estudio que puede dar mucho todavía información para mejorar la salud de las mujeres mexicanas. Y bueno, no me queda nada más que realmente agradecerles a todo el mundo su tiempo y hacer, hacer esto como una invitación para que los que quieran participar lo hagan y que se acerquen a este equipo. Todo esto está en línea y bueno, estamos en la mejor disposición. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias a Salud Reproductiva. Muchas gracias al doctor Tonatiuh Barrientos. Y bueno, pues estaremos compartiendo con ustedes algunos otros avances que tenemos en otras áreas. Pero muchas gracias, Aremís. Gracias. Este es, como dije, un área sustantiva estratégica y creo que tiene que verse así, como un área sustantiva estratégica y es un recurso disponible para hacer investigaciones reproductivas. Pues muchísimas gracias a todo el mundo. Gracias. Gracias.